Tomo nota entonces de este espacio. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar entonces en esta sesión express, muy corta, muy sencilla, que se llama el origen del Estado de Derecho. En esta oportunidad, pues vamos a revisar en estos par de minutos que nos queda, comprender la intervención del Estado en la economía. Vamos a revisar eso. Vamos a realizar no simplemente un análisis de, oiga, la crisis de 1929, y cómo la enfrentaron, sino también intentar entender también cómo es esta nueva realidad, cómo es hoy acercarse a la ventana y pensar que todo es igual, pero en realidad han cambiado algunas cosas. ¿Por qué el Estado en estos momentos está realizando inversiones en Avianca? ¿Qué es esto del decreto 1134? ¿Qué es directamente esta nueva normalidad que nos están presentando? ¿Hacia dónde se proyecta? ¿Cuál es el mercado laboral que usted se va a encontrar en un par de años o el mercado en ingreso a la universidad? Lo vamos a entender aquí en este espacio porque el Estado es el responsable de este escenario. No siendo más, vamos a darle clic a este espacio para seguir entendiendo esto que se llama la intervención del Estado en la economía. Muy bien, cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces más que listo. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna inquietud en el chat, vamos a estar presentes. Y por supuesto, este video que estamos grabando el día de hoy se va a encontrar entonces en plataforma. Muy bien, vamos a darle clic a este espacio y es que hay que entender las consecuencias de la crisis de 1929. Espérate que se fue una larga, perfecto. Y vamos a entender directamente cómo el estancamiento entre la sobreoferta, a ver qué pasó. El estancamiento entonces entre la sobreoferta, ahora sí, entre la sobreoferta y no tener entonces en dónde venderlo genera la crisis de 1929. Sin embargo, más allá de la crisis, ¿qué otras consecuencias sostuvo? La primera de ellas es el desempleo. Sí, el mismo desempleo que estamos observando hoy. Un desempleo en donde tenemos exceso de mano de obra, muchas personas sin empleo, ni capital adquisitivo. ¿Qué es el capital adquisitivo? El capital adquisitivo viene siendo esas monedas, ese dinero que yo tengo para poder adquirir bienes y servicios, para comprarme un helado, para comprarme mi cafecito, para poder tomar un bus, como lo es un servicio. Pero entonces con el desempleo vamos a tener un bloqueo del capital adquisitivo. ¿Qué significa? ¿Que la gente va a tener dinero en el bolsillo? Lo puede tener, pero las personas, ¿será que lo van a invertir tan fácilmente? No lo es así. Si vamos caminando, un ejemplo con Diego Sánchez, con Caterín González y con Camila González y estamos trabajando full, yo les puedo decir a ellos, entonces, ¿qué? ¿Un heladito? ¿Qué les parece? Entonces, me dicen, claro, mister, vamos de una, o mejor un cafecito o una bebida caliente para este frío. Pero cuando no tenemos capital adquisitivo, yo no me arriesgaría a hacer esa pregunta. ¿Y por qué no nos arriesgamos a hacer esa pregunta? Porque estaría arriesgando el poco dinero que tengo en mi bolsillo. Y además, si no se tiene empleo, vamos a entender que el dinero que vamos a tener en el bolsillo nos toca cuidarlo. Preguntas, inquietudes hasta el momento, ninguna, porque las cifras de desempleo nos llevan a eso, a la pérdida del capital adquisitivo. Entonces, la gente empieza a guardar el dinerito debajo del colchón, empieza a esconderlo, a conservarlo. ¿Para qué? Para no gastarlo tan rápido. ¿Qué otra consecuencia vamos a tener? Si la gente no está gastando el dinerito, si la gente está cuidando muy bien este espacio, vamos a tener un efecto dominó en la quiebra de las empresas. ¿Qué significa? Que las empresas van a pagar la máquina y van a decir, qué pena, pero yo no sigo produciendo porque es producir a pérdidas. Más bien, la producción que nosotros tenemos y que no se ha vendido, la vamos a presentar en el mercado para que se pueda vender. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese espacio? Las empresas empiezan a declarar en crisis y en quiebra. Porque si yo, por ejemplo, fabriqué 300 bicicletas, pero la gente no tiene el dinero para las bicicletas, ¿qué hago? Pues voy a seguir produciendo. No, me toca parar, me toca esperar a venderlas. Primero a un precio alto y luego me toca bajarles de precio para poder cubrir gastos como arriendo, como salarios, como servicios que se encuentran dentro de la planta de fabricación de bicicletas. Entonces, que ahí encuentra que poco a poco se van quedando las empresas en crisis. Y por último, pues íbamos a encontrar en 1929 un Estado sin intervención. Un Estado que decía, yo le recibo las quejas de los ciudadanos, si no tienen pues dinero, pues yo los escucho. Si la empresa no tiene pues con qué pagar impuestos, pues yo los escucho, pero es un Estado que no le estaba dando soluciones. Es por eso que se necesita replantear el papel del Estado, porque el Estado no se podía quedar simplemente cruzado escuchando las quejas de sus ciudadanos. Y súmele que hay un efecto dominó en contra del Estado. Si la gente no tiene empleo,
y la gente no tiene para comer, mucho menos para pagar impuestos. Si las empresas no se están movilizando, ¿cómo le van a pagar impuestos al Estado? Y mucho más, ¿cómo van a pagar impuestos indirectos como lo es el IVA? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este espacio? El Estado se ve en la necesidad de intervenir, porque si se congela una sociedad, si todo el mundo se queda en la casa y nadie trabaja y las fábricas se apagan, tenemos un estancamiento económico. ¿Qué pasa en el caso colombiano? Y ya en estos 2 minutos para cerrar esta diapositiva, espero por favor que tome nota de esto. Mire, ¿qué estamos viviendo ahorita en el 2020? Esto se llama contracción, que es la primera fase del desempleo. ¿Qué es la contracción? La gente empieza a salir de desempleada y la gente empieza a cuidar mucho el dinero. Eso se llama contracción. Empieza a reducir gastos. Expansión es cuando la gente empieza a gastar y la economía empieza a sacar con miles de ideas porque la gente invierte. Eso se llama expansión. Pero en el caso del COVID-19 tenemos entonces una contracción. En el caso de la crisis de 1929 el desempleo es una contracción porque la gente lo que hace es refugiarse, cuidar el billetico, doblarlo más de 2 veces. O como lo hacen algunos abuelos, los 7 nudos antes de sacar un billete de la mochila. Entonces, caiga en cuenta cómo estamos en una fase de contracción. Cuando entran las quiebras de las empresas y se necesita la intervención del Estado, ya llegamos a algo que se llama recesión económica. ¿Cuánto dura una recesión económica? Recesión económica, por ejemplo, la proyectada para tiempos de COVID es de 2 años, ¿sí? 2021-2022, posiblemente el 23, aunque ojalá que no. ¿Qué significa eso? Que las empresas pararon de producir, ¿cierto? Y lo que van a hacer es empezar a sacar la producción que ya tenían, los excedentes se llama eso, lo que sobra de la producción y que nunca se vendió, y empiezan a colocarlo a un precio en el mercado. Si no se mueve el precio del mercado, toca irle bajando poco a poco. Cuando lo van bajando poco a poco para venderlo rápido y cogerse dinero para pagar arriendos, servicios y empleados, entramos en recesión económica. Entonces, mire este cóctel explosivo. Tenemos desempleo, significa que la gente cuida muy bien su dinero y cuida en qué va a invertir. Como la gente cuida en qué es lo que va a invertir, empezamos a tener entonces una crisis económica en donde solamente muy pocos pueden vender y otros no. Por ejemplo, si estuviéramos ahorita con el curso y decirles que una empanadita con ají es casi que imposible, ¿cierto? Porque estamos en este proceso de contracción. Pero más adelante podemos ver que grandes empresas de empanadas ya se declararon en quiebra, porque se dieron cuenta que el desempleo llevó a la informalidad y hay personas que venden más empanadas, pero a un precio mucho más bajo y puede ser a una igual calidad. Entonces, es el futuro, por ejemplo, que ahorita se está jugando empanadas colombianas. ¿Ve? Entonces, esto de quiebre de las empresas es lo que nos está esperando un poco más adelante. Y súmele que la incertidumbre que estamos viviendo de si volvemos a cuarentena, si volvemos a la normalidad o no, es lo que genera que la gente cuide aún más su dinero. Hoy yo tengo que cuidar este billete de 50.000 pesos porque no sé si volvemos a cuarentena y esto me salve para hacer mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y aunque lleve directamente a la quiebra de empresas. ¿Cuál es la solución a esta crisis, mister? Usted está muy negativo y son las 3:36. La solución a esta crisis es directamente replantear el Estado de Derecho. Lo mismo que sucedió directamente en 1929, lo está cumpliendo a cabalidad hoy el Estado colombiano y muchos estados en el mundo. Y es que el uso de las leyes ya no se tienen que usar en pro de los gobernantes. Recordemos que el Estado de Derecho, como manifiesta la lectura de la actividad complementaria del día de hoy, nos está mostrando que el Estado de Derecho es muy facilista en algo. Y es que el Estado de Derecho dice, pues si usted me viene a gobernar con sus ideas, yo le presto la estructura del Estado para que usted gobierne como quiera. Un ejemplo, el nazismo, el fascismo, el franquismo y el comunismo. Pero entonces, en una crisis como esta, ya no se puede gobernar haciéndole caso al gobernante de turno. Hay que gobernar es pensando en el ciudadano. Por eso aquí vamos a reconocer a los ciudadanos. Entonces, ojo porque las leyes ya no son en pro del gobernante. Que el gobernante quiere una estatua, bueno, pues hagamos estatuas. Si usted observa las estatuas en el mundo, son casi del siglo de 1950 para abajo. De 1950 para arriba son muy pocas las estatuas en el mundo, porque el que llegaba al poder quería una estatua y hacía la ley para que le fabricaran la estatua. Y bueno, y eso sí ayuda a enfrentar una crisis, carreta, no ayuda. Entonces, ¿qué le pasó directamente al Estado? Al Estado le tocó ahora empezar a realizar las leyes en pro de los ciudadanos. Y bueno, uno cómo ayuda a un ciudadano. Y ojo porque con lo que vamos a decir acá, algunos de ustedes van a sentir un poquito de ardor en la cabeza. Porque entonces las fuerzas del Estado ya no tienen que ser simplemente para ayudar al gobernante, sino a la gente. ¿Y cómo se hace? Número uno, hay que darle subsidios a los ciudadanos. Mister, pero ¿por qué hay que regalarle plata a la gente? Por Dios. Porque usted dice, la señora tiene tres, cuatro, cinco hijos.
Usted le da el dinero. ¿Qué hace la persona? La persona tiene necesidad. Entonces la persona va a coger y va a ir a un supermercado y va a empezar a comprar elementos de la canasta familiar. Entonces, ¿qué pasa? ¿El dinero se lo quedó la señora? No, la señora empezó a hacer circular el dinero. El del dueño del supermercado que recibió el dinero, como se está dando cuenta que con la entrega de subsidios la gente está comprando más mercado, va a aumentar los pedidos. Como aumenta los pedidos, ¿qué va a suceder? Las empresas empiezan a recibir ese dinero y van a empezar otra vez a reactivar su producción. Entonces, la entrega de los subsidios a los ciudadanos es rentable, pero hay que saber elegir a qué ciudadanos se les dan. No podemos caer en un agroingreso seguro, en donde yo le regalo al que tiene para que él lo guarde. No, necesitamos es darle dinero a las personas que lo inviertan de inmediato en la economía. Si, por ejemplo, tengo una persona que está económicamente estable y le doy un subsidio, ¿qué va a hacer esa persona? Va a ahorrar el dinero. ¿Qué es lo malo como Estado? Que como ahorra el dinero, lo ideal es, si ahorra el dinero es para que haga una compra grande y así pueda ese dinero circular. Pero si la persona lo guarda para acumular capital, pues ¿qué va a suceder? Pues va a generar una pérdida al Estado. Y eso es regalar el dinero de los impuestos a una persona que no los va a movilizar. Entonces la idea de los subsidios es entregarle el dinero o bienes y servicios a las personas para que se empiece a reactivar la economía. Por eso los subsidios son importantes. Si un alcalde dice, les voy a regalar a ustedes mercado, pues es vital porque él va a coger del ingreso de los impuestos y va a invertir en esas empresas para que le hagan las anchetas de mercado. ¿Y qué pasa? Está generando empleo, está generando una dinámica en la economía. El otro factor en el cual intervino el Estado Social de Derecho en este espacio es que empezó a hacer leyes para préstamos a las empresas. Ojo con el caso de Avianca porque es un poco diferente. Cuando se le presta a las empresas es darle dinero para que coja el dinerito, pague salarios y reactive la producción, pero beneficiando al Estado. ¿Qué quiere decir? En el caso de Avianca es prestar el dinero, pero porque el Estado quiere ser un socio a futuro de Avianca. Significa que el Estado está entregando un dinero casi que a ciegas porque está pensando que a la hora de entregar esos billoncitos, va a suceder una reactivación de Avianca y va a volver a crecer económicamente Avianca. Si crece económicamente Avianca, no solamente le devuelven el dinero al Estado colombiano, sino que lo van a hacer partícipe de las ganancias que va a sostener por el aumento de la producción en Avianca. Pero es un poco especulativo porque entendamos que en tiempos de cuarentena, donde, por ejemplo, Medellín lo pueden cerrar en una cuarentena total por el aumento de casos, ¿será que los vuelos van a seguir aterrizando en Río Negro o en el aeropuerto Olaya Herrera? ¿Y qué pasaría entonces con los vuelos cuando se cancelan? Tienen pérdidas económicas. ¿Qué hizo directamente el Estado de Derecho en este entonces, en la crisis de 1929? Prestarle dinero a las empresas que ofrecen servicios indispensables, por ejemplo, la alimentación, para que las personas puedan pagar salarios, puedan pagar producción y así seguir manteniendo una oferta de alimentos que el mismo Estado compra para poderlo entregar a los ciudadanos. Entonces, caiga en cuenta que el Estado, a la hora de intervenir en la economía, logró que la sobreproducción pudiera venderse y logró regular la producción, el desempleo y darle bienestar a los ciudadanos. Sin embargo, el Estado también realizó otra intervención. El Estado realizó, ok, ya me queda un minuto, lo que realizó fue emprender con empresas públicas. ¿Qué significa eso? Crear empresas públicas donde los impuestos de los ciudadanos sean los que ayuden a mantener esa empresa. Un ejemplo en Zipaquirá, Gas de Zipaquirá, que es prácticamente, es uno de los pocos espacios que son públicos. El alcantarillado, por ejemplo, de Chía, de Caicá, de Zipaquirá, que aún viene siendo administrados por el Estado. Y eso les da una finalidad, y es que como es una empresa del Estado, desde el pago de los impuestos es mucho más fácil mantenerlo. Así se reactivó la economía. Muy bien, para cerrar entonces en este espacio ya lo que nos queda, vamos a hacer entonces dos cosas de 2 minutos. Retroalimentar entonces la actividad que habíamos dejado entonces hace una semana, el lunes de la semana pasada, y realizar entonces un foro que se encuentra en plataforma. Muy sencillo y con eso vamos cerrando entonces en este espacio, agradeciéndoles a todos por este espacio. Entonces, en un primer momento, ¿me confirmas, Luz, si estás observando el Word? ¿Me confirmas, por favor, si sí o si no? ¿El qué, mister? El Word. En este momento estoy proyectando un Word. ¿Sí se ve o no se ve? Cuéntamelo Sí, todo. sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a revisar qué teníamos hace 8 días. Hace 8 días nosotros estábamos encontrando directamente un pequeño párrafo. Este pequeño párrafo
y nos habla de que es un Estado social de derecho. Lo saqué específicamente, y aquí lo tengo, lo saqué del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la fuente de información es bogotana, y aquí manifiesta que después de leer este párrafo, lo que teníamos que hacer es resolver un ejemplo de cada una de estas tres dimensiones. Oiga, mister, ¿dónde estaban esas dimensiones? ¿Se encontraban acá? Observemos lo que dice específicamente. El Estado social de derecho lo componen tres dimensiones básicas a saber. La dimensión de la vinculación social del Estado. Significa que el Estado ahora tiene que gobernar y tiene que estar dispuesto, no es para el gobernante de turno, sino que es para la gente. ¿Listo? Luego dice directamente en este espacio, esto es la obligación de los poderes públicos de velar por la distribución e igualación de los bienes materiales. Dígame, claro que sí, estoy en el chat. Cuéntemelo todo entonces en este espacio. Ah, ok, listo. Perfecto, listo, Luz, no hay ningún problema. Luego dices en este espacio, la dimensión de referencia social de los derechos fundamentales impone la obligación de interpretar estos derechos. Significa que el Estado tiene que reconocer cuáles son los derechos que tienen sus ciudadanos y hacerlos cumplir. Y por último, la dimensión de la obligación del Estado de articular la sociedad desde las bases democráticas. Y aquí coloco entonces los ejemplos muy sencillos de la vinculación del vinculación social, que es la primera dimensión, la ampliación de la definición, aquí lo estamos dando, y un ejemplo es directamente la administración para ayudar a los ciudadanos. Un ejemplo puede ser los subsidios, un ejemplo puede un subsidio de vivienda, un subsidio de transporte, por ejemplo, que obliga el Estado a los empresarios, subsidios de alimentación, mercados y demás. Siguiente dice, referencia social en los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un ejemplo donde el Estado garantice la protección de los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo de ellos es la función del ejército, la función de los policías. Y por último, dice directamente la tercera dimensión, la articulación con las bases democráticas, que dice que el Estado no puede caer en dictaduras, sino que debe ser democrático en todos los aspectos. Aquí coloco directamente como ejemplo el voto, porque todo ciudadano mayor de 18 años, sin importar raza o condición, puede realizar su proceso de votación. Así hemos realizado entonces en este espacio, muy rápidamente, el proceso de revisión de la retroalimentación de la actividad que teníamos el lunes pasado. Muy sencilla el realizar el día de hoy. Le recomiendo, si no lo has realizado, que lo tengas entonces pendiente. Muy bien, entonces, para cerrar entonces estos 4 minutos, muy sencillo, vamos a resolver este forito. Ya lo tengo entonces más que listo en este espacio. Espérate que me pasé. Aquí tenemos entonces nuestra actividad complementaria. Aquí está, le vas a dar en este espacio. ¿Y por qué se necesitaba la intervención del Estado social de derecho en la economía? Porque es necesario entonces que la economía participe que el Estado participe entonces en la economía. Por favor, realice su participación en estos momentos en el foro. Desde mi dispositivo móvil voy a estar atento de su participación. Si usted ya ha dejado la participación en el foro, no siendo más, le deseamos que tenga usted una excelente tarde y nos vemos entonces hasta nuestra próxima cita. Nada más ni nada menos que el jueves a las 2 de la tarde. Muy puntuales, cuéntemelo todo, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Muy sencilla la sesión entonces en este espacio. Vamos a revisar entonces el chat. Cuéntamelo todo. La verdad, yo te recomiendo que lo hagas de una vez. Hazlo de una vez, que es muy fácil. ¿Listo? Dale con toda, que es facilísimo. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes. No dejemos pasar. Mire, nos quedan 3 minuticos, lo podemos hacer de una vez. Fácil, sin complicaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Lo que pasa es que, claro que sí, Kate. Mira, lo que pasa es que una cosa es gobernar haciendo cumplir directamente lo que diga el gobernante, pero sin tener en cuenta al pueblo. Y el Estado Social de Derecho dice, espérese, porque usted tiene que producir leyes y tener las funciones del Estado, es para beneficiar al ciudadano. Y si tenemos una crisis económica, es el Estado el que tiene que ayudar a la ciudadanía con los subsidios, con los préstamos y con un emprendimiento patrocinado del sector público, para que el ciudadano tenga esa ayuda del Estado que lo está protegiendo y pueda así volver a activar la economía. Y súmale que si se reactiva la economía, el Estado va a salir beneficiado porque la gente va a pagar impuestos, de impuestos directos o indirectos. A eso hace referencia.
Sí, 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 no hay ningún problema, María José. Está correcto lo que usted está manifestando. Muy bien, 2 minutos entonces para el cierre de esta sesión express. ¿Sí ves? 20 minuticos, eso fue rapidísimo. Muy sencillo este espacio y te voy a hacer la invitación de cuidar muy bien entonces el dinero para estas fechas. Muy bien, vamos a revisar. No te preocupes, Kate, cualquier duda, ahí estamos. Muy bien. Por acá Santiago ya realizó entonces su participación. Por acá Laura Daniela, perfecto, ya se pueden retirar. Valentina también. Daniela y Daniela, ¿son las dos o es una parte? Ya revisamos entonces qué pasó en este espacio. No siendo más, nos queda 1 minuto. Le pido el favor entonces, no dejemos aplazar esto. No nos dejemos tomar ventaja. De una vez, mira, quedan 1 minutico, en 1 minutico podemos responder entonces nuestro foro para que nos vaya súper, súper bien. Dime, claro, Jaime, hombre, aquí estoy para servirle, lo escucho en qué le puedo colaborar. La idea es que resolvamos eso aquí mismo en este espacio. Con eso no vamos a tener ninguna duda. No, aquí, lo escucho. Si tiene su duda, de inmediato la leo. Todavía nos queda tiempito para poder resolver su duda e inquietud. No hay ningún problema. ¿Por qué se necesita, incluso en estos momentos, imagínese al inicio de la cuarentena si no hubiéramos tenido el apoyo de los estados, así sea con la disminución en el servicio del agua, pues realmente nos hubiera afectado mucho más. Listo, dudas, preguntas, inquietudes, lo tenemos claro. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Dale, Jaime, aquí estoy. Son las 3:50, voy a esperar entonces 2 minuticos. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? Voy a volver a reactivar entonces esta pestaña para revisar entonces hasta el momento cómo vamos. Tengo aquí a Santiago, a Laura Daniela, a Valentina, Daniela. Ajá, a Hailey, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, recuerden, no dejemos hasta el final estas participaciones, sino que hagámoslo de una vez. Listo, dudas, inquietudes entonces hasta el momento. Recuerde el papel de los subsidios a los ciudadanos, de los préstamos a las empresas, de la creación de empresas públicas, que eso va a ayudar a reactivar la economía. Dudas, preguntas, inquietudes. Perfecto, se me está cerrando entonces aquí la sesión, no siendo más. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Volvemos a reactivar entonces este espacio para revisar rápidamente por aquí. Diego Fernando, muy bien, acaba de quedar entonces aquí su participación. No siendo más, son las 3:52 de la tarde. Les agradecemos entonces a todos por su tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar en el chat. Recuerda, por favor, no te dejes acumular de tareas, sino resuélvelas a tiempo. Si tienes dudas e inquietudes, vamos a estar atentos para resolverlas. No siendo más, les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias por la paciencia y por el trabajo que están desempeñando. Una feliz, feliz tarde para todos. Que estén muy bien.